Quijote es un ballet de Marius Petipa. Y uno podrá preguntarse, bueno, ¿quién es Marius Petipa? Marius Petipa sin duda fue uno de los mayores coreógrafos que ha existido en la historia y sin lugar a dudas el mayor coreógrafo del siglo XIX. Él es el padre, está detrás de grandes, lo que hoy conocemos como la mayoría de los grandes clásicos, pensando en La Bayadera, La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes y por supuesto Don Quijote. Es un francés radicado en Rusia durante muchísimos años. Él sirve a 4 emperadores, o sea, imaginemos, ¿no? Está 41 años trabajando en Rusia, donde crea unos 50 ballets, otros dicen que son 46. A su vez, reconstruye 19 ballets. ¿Qué significa reconstruye? Por ejemplo, él toma la versión de Giselle y la versión que hoy conocemos de Giselle está pasada por sus manos porque él le agrega como muchas cosas. Además, crea danzas para óperas, unas 37 danzas, y a su vez se considera como un coreógrafo que creó un estilo propio, que creó un lenguaje propio, una forma propia de cómo contar historias y de cómo comunicar. Y Don Quijote es una de sus primeras grandes obras. No es la primera, pero se encuentra dentro de estas primeras grandes obras que la crea en 1869, cuando Petipa todavía no está en el pico de su carrera, todavía no ha llegado a ser maestro de los teatros imperiales, que hoy sería como el cargo de director, coreógrafo, como el cargo más importante dentro de una compañía. Y es una obra, como decimos, que está dentro de esas primeras obras. Había tenido La hija del faraón antes, pero quizás la obra que lo consagra después como gran coreógrafo va a ser La Bayadera en 1877. Y esta es de 1869, o sea, estamos un poquito antes ubicados. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué Don Quijote? ¿Por qué elige este ballet? ¿Por qué elige este tema para crear un ballet? Y por un lado, me acuerdo la primera vez que yo vi Don Quijote, que de cierta manera como que no entendía mucho, porque uno tenía la idea de Cervantes y ahí había personajes como Kitri y Basilio que no eran como los principales del ballet. ¿Qué es lo que hace Petipa? Toma un capítulo de la obra El Quijote de Cervantes, que son las bodas de Camacho, y se centra como en eso, como para tomar como excusa para crear un ballet español. Y esto me parece un punto importante, esa idea de buscar una excusa para crear un ballet español. ¿Por qué? Petipa, que era francés, había vivido en España. Él le encantaba España, él se había enamorado de una española, de hecho se va por un escándalo amoroso, pero él siempre se sintió como muy identificado con España, con sus danzas. Él decía que él bailaba muy bien las danzas españolas, y de hecho podemos ver que en muchos de sus ballets siempre aparecen danzas españolas. Pensemos en El Lago de los Cisnes, cuando vienen a las princesas españolas. El Cascanueces, la coreografía es de Ivanov, pero él es el que está detrás de la coreografía y también están estas danzas españolas. Siempre está lo español detrás de Petipa. Entonces, bueno, Don Quijote es como la excusa para hacer un tema español. Y también otra cosa que es importante en Petipa, todos sus ballets están ubicados en lugares exóticos, lugares extraños, lejanos y desconocidos. Y para la Rusia de 1869, España era el fin del mundo, era algo de lo que no se tenía del todo conciencia de lo que era. Y Petipa entonces le gustaba hacer eso. Pensamos La Bayadera en la India, La hija del faraón en Egipto, como que siempre buscaba esos destinos. Y además los hacía sin tener una gran preocupación por la verdad histórica. Si era España, le ponía una peineta, unas castañuelas, y con eso ya estaba. No era que se preocupaba por, bueno, realmente cómo era la cultura española de ese momento. Don Quijote tiene además, siguiendo la línea de los ballets de Petipa, y viendo que además es uno de los primeros, una gran particularidad. Y vamos a ver que también esa particularidad se entiende en relación a dónde fue creada. ¿Y cuál es la particularidad? Es que es un ballet de humor, es un ballet divertido, no hay drama. Es de los pocos ballets de Petipa donde todos terminan felices. Pensemos en El Lago de los Cisnes, muertos los dos allá. Pensemos en La Bayadera, el Tul, todos muertos. Siempre o en general bueno, La Bella Durmiente también tiene final feliz, pero en general son historias trágicas. Y
Don Quijote es un ballet humorístico, un ballet además donde se apuesta mucho a eso como muy expresivo y tiene mucho que ver por dónde lo creó. Petipa estaba instalado en San Petersburgo, donde estaban los teatros imperiales, que eran los teatros que pertenecían al zarismo, tenían varios teatros y el principal estaba en San Petersburgo, la capital, donde estaban los zares, ¿no? Pero había otros teatros en Moscú, que era otro de los teatros, el Bolshoi de Moscú. En este momento estaba el Bolshoi de San Petersburgo, que el Bolshoi de San Petersburgo sería lo que hoy es el Teatro Mariinsky, derivó en eso cuando se cambia de sede, pero estaba, Bolshoi significa grande en ruso, ¿no? Entonces, el Gran Teatro de San Petersburgo y el Gran Teatro de Moscú. Y Petipa monta Don Quijote para el Bolshoi de Moscú. Y eso no es menor, porque hay muchísimas crónicas, muchísimos detalles que narran las diferencias de cómo era el público de San Petersburgo y de Moscú. Mientras que los de San Petersburgo eran como más exquisitos, más refinados, todo tenía que ser como mucho más jerárquico. El público moscovita era como mucho más natural, auténtico, no tenía como toda esa... se dice que en San Petersburgo iban que los espectáculos de ballet eran como un desfile de moda o de todo, cada uno estaba sentado en la platea o en los lugares según su jerarquía. En Moscú no, eso era distinto. Y le gustaba como este tipo de cosas más auténticas, quizás podría decirse. Y a su vez, la compañía también era distinta. La compañía principal era la de San Petersburgo, como la más exquisita. Y se dice que esas obras que se montaban en San Petersburgo, que tenían como esos efectos caleidoscopios, pensemos, si miramos esas coreografías miradas de arriba, cómo se arman, se desarman, en Moscú no había como esas condiciones, era como una compañía que apostaba más a lo expresivo, a la pantomima. Entonces, Petipa crea este ballet para Moscú y se entiende un poco ese carácter y ese perfume que tiene Don Quijote tan distinto a todos los demás. De hecho, cuando él después este ballet lo va a hacer en San Petersburgo 2 años después, le quita una cantidad de cosas de esto que eran como demasiadas informales, esas licencias demasiadas informales, porque no eran como consideradas aptas para el público moscovita. El ballet, bueno, es la primera colaboración que él tiene con Leon Minkus, que después va a ser un compositor que va a colaborar muchísimo con Petipa. Y es un ballet que se sigue manteniendo en el repertorio, pero quizás nosotros hoy, las versiones que llegan, porque así devino la historia, así fue como que cambió, son las versiones que se basan en la de Petipa, pero que pasaron por un alumno de él, por un discípulo, un gran coreógrafo, un gran maestro después, que es Gorsky, Alexander Gorsky, que estamos ya a principios de 1900. Y acá me parece interesante destacar una cosa, cómo el cambio de contexto también hace que de cierta manera cambien los ballets. ¿Por qué? Porque ya estamos a principios de 1900, ya los ballets de Petipa empiezan para muchos verse como empolvados, como medios viejosos, como que ya no son creíbles de cierta manera. Y Alexander Gorsky, este coreógrafo, muy influenciado por las teorías del teatro de Stanislavski, buscar todo esto más de un mayor realismo y como que sea más creíble la historia, ¿qué va a hacer con Don Quijote? Le va a agregar como un poco ese carácter en el cual, por ejemplo, por lo general en los ballets de Petipa, cuando la pareja principal baila, el cuerpo de baile queda estático, inmóvil, para que nada opaque nuestra visión de lo que vemos de la pareja principal. Porque nunca olvidemos que Petipa, de cierta manera, como se dice, lo que buscaba era llevar la corte al escenario. Así como cuando el zar estaba ahí, nadie se le movía al costado, estaban todas estatuas, lo mismo sucedía con el ballet. Pero ya 1900 es otro mundo. Estamos a 5 años del Domingo Sangriento, 17 años de la Revolución Rusa, donde ya se piden como ciertos cambios. Entonces lo que busca hacer Gorsky es como darle ese naturalismo, y ahí vemos que la pareja baila y todo el cuerpo de baile baila alrededor, donde le va a dar a cada una de las personas, por ejemplo, del pueblo, un carácter particular. Cada uno tiene que construirse un propio personaje. Entonces están bailando Kitri y Basilio y atrás baila uno de fulanito y otros están coqueteando, como que hay historias paralelas detrás de todo eso. Todo eso va a hacer entonces que Don Quijote de cierta manera reviva, se refresque
se haya convertido lo que sigue siendo hoy como uno de los principales clásicos y que la gente más adora. Porque además es un ballet que tiene, como la mayoría de los ballets de Petipa, y que en este caso se ha ido como elevando exponencialmente, una gran bravura, un gran despliegue de la técnica, de los saltos, de todo ese despliegue de lo que es la técnica clásica, que también eso se ha ido modificando con el tiempo. De hecho, se dice que es Maya Plisetskaya quien, de cierta manera, construye la imagen que hoy se tiene de Sakitri, que entra con esos saltos, ese manejo del abanico. Entonces, son ballets que además también por eso son como maravillosos los clásicos, porque a pesar de que uno dice, bueno, fue creado en 1869, día a día las generaciones y las siguientes generaciones pueden seguir aportando y construyendo sobre ese ballet.